Unas semanas atrás hablé de que todos los que estamos aquí somos un experto, tenemos un doctorado en tu testimonio, en lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que ha hecho en tu vida, en lo que está haciendo en tu vida. Y es importante aguardar testimonio y compartir el testimonio. Pero si hay algo que Dios va a bendecir, más de tu personalidad, más de que pues eres gracioso o no, que eres medio chistoso o no, o más de tu sabiduría y tu inteligencia. Hay mucha gente sabia, mucha gente inteligente aquí, pero más de todo eso, si hay algo que Dios va a bendecir, es cuando tú uses la palabra de Dios. Right? Dice la palabra, hablando de Isaías, dice que la palabra de Dios no regresará vacía. Right? The word of God will not return void. Y cuando tú siembras la palabra de Dios, ahí hay poder. Right? There's power whenever we sow the word of God. So es importante de no nomás compartir nuestro testimonio de qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, qué es lo que ha hecho en nuestra vida, sino de también compartir palabra de Dios, right? Tener unos versículos que tú puedes compartir. Y ese es donde la mayoría de la gente fallamos, right? Entonces no te memorizas unos versículos, no tienes y usas eso de pretexto. Pues yo no puedo hablar de Cristo porque no sé no sé de la Biblia, no sé suficiente de la Biblia. 20 años en la iglesia y todavía no sabes de suficiente de la Biblia. Like, come on, man, like tenemos que poner ese esfuerzo que se lleva de estudiar la palabra, de meditar en la palabra y memorizar escrituras. Y hoy esta mañana voy a compartir con ustedes unos versículos que debes de memorizarte si no los tienes por memoria. Pero primero quiero compartir con ustedes aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, right? So, ¿qué es lo que vemos? Es que no debemos de tener vergüenza de compartir la palabra. Right? Hay gente que, pues ¿qué van a decir en el trabajo? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos, mis compañeros? Y etcétera. Pero no. El evangelio a compartir, el evangelio de Cristo Jesús. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas que Dios envió un Salvador, su nombre es Jesús. A compartir eso, la palabra te está diciendo que hay poder allí. Y suficiente poder para salvarnos. Y yo creo con todo mi corazón, suficiente poder para sanarnos. Y a eso nos detenemos a decir, gloria a Dios. Vamos al capítulo 3. Eso, los siguientes 3 versículos, quiero que te los memorizas. The next 3 verses, you should commit them to memory. Y me recuerdo muchos años atrás, joven, leyendo la Biblia, estudiando, pasé por esos versículos y dije yo, wow, man, esto es oro. Puedo testificar y voy a compartir estos 3 versículos, fácil a memorizar, fácil a encontrar, y los 3 en Romanos. Y dije, man, this is easy. Y le platiqué a un maestro que tenía escuela dominical, mira, encontré estos versículos, cuando le hablo a alguien de Cristo voy a compartir estos versículos. Y me dice, eso es lo que le llamamos el camino de los romanos. And I was like, ya es algo, right? Yo pensé que yo en mi sabiduría inventé algo nuevo, right? No, pero esto es algo muy común. Y si has estado viniendo a la iglesia del pueblo por un rato, estos son versículos que me has oído a usar en mis enseñanzas en muchas ocasiones. Y pues sobre estos 3 versículos hice la confesión de fe que nosotros usamos cuando confesamos nuestra fe y la salvación. Y parte de la razón que cada servicio confesamos nuestra fe, la salvación de nuestra casa, es para que tú sepas, mira, esto es algo que yo puedo orar con mis hijos, con mis hermanos, con mi familia, cuando ellos ya se entregan a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es de que todos tenemos que entender que todos somos pecadores. Y de ahí lo segundo es que hay consecuencias a nuestros pecados, right? Y de ahí lo tercero es de que Dios nos ha dado un gran regalo, un don,
que es la salvación en Cristo Jesús. Y de ahí voy a terminar con cómo es que podemos orar y qué son los pasos que se llevan cuando uno entrega su corazón a Cristo Jesús. Lo primero, Romanos capítulo 3, versículo 23. Si nunca lo has marcado en tu Biblia, márcalo. Si tienes un papel, un lápiz, escríbelo para que sea algo fácil para que encuentres. Si no tienes un papel, el número último de tu Biblia, escribe estos 3 versículos porque te van a ayudar mucho. It's going to help you a lot. Dice capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Quiere decir esto, que todos somos pecadores. Tú invitas a alguien a la iglesia, vamos a la iglesia. Yo no voy a la iglesia, el pastor es como todos los demás, es pecador. That's right, eso es lo que dice la Biblia. Todos pecados. Desde el púlpito a los que van recibiendo la gente, a los músicos, al predicador, los maestros, todos. Ahora, la palabra pecado en el griego quiere decir que hay un blanco y le estás fallando. Right? There's a target and you're missing that target. El blanco es las leyes de Dios, right? So Dios tiene su ley, están las leyes y el blanco es de que por todo lo que tú puedes intentar no lo pegas. Right? Fallas en algo. Por eso una vez cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a dar sacrificio para los pecados del pueblo, porque todos pecado, right? Todos han pecado. Yo tenía un maestro de saxofón y él me decía: pues Rubén, no he quebrado los 10 grandes, right? Los 10 grandes son los 10 mandamientos. Eso él me decía: no he quebrado yo guardo los 10 grandes. Y le digo: bueno, tú puedes creer eso, right? Pero uno de los 10 grandes dice Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando nosotros ponemos a alguien o algo, nuestros recursos o algún hobby, lo ponemos antes de Dios, pues estás poniendo un ídolo delante de Dios. Y la palabra enseña que todos han pecado, right? Cuando yo testifico a alguien, les digo: ¿tú has mentido? ¿Have you ever lied? Y todos admitemos que sí. Right? Y siempre me recuerdo un sábado en la noche, estaba ministrando y pregunté: ¿cuántos aquí han mentido? Todos los que han mentido, levanta su mano. Y todos, incluyendo su pastor, todos levantamos nuestra mano. Dije yo: qué interesante, so interesting. Cuando bajaron sus manos, pues me quedé yo medio picado y dije: ¿sabes qué? ¿Cuántos mentirosos hay aquí hoy esta noche? Y nadie quiso levantar su mano. I'm like, I don't understand that. Like, todos admitieron que habían mentido, pero nadie quiso admitir que eran mentirosos. But it's okay, right? Pero todos sí somos pecadores, right? Y todo quiere decir todo, y es todo lo que todo quiere decir. Todos. En toda la historia de la humanidad, todos pecadores menos uno. Su nombre, Cristo Jesús. Por eso su sangre y su muerte fue suficiente para rescatarnos a nosotros. So, la palabra pecar quiere decir a errar, a equivocarse, right? A violar la ley de Dios. So, cuando se escribe esto en Romanos, el pueblo que lo leía, cuando ellos leyeron por cuanto todos pecaron, saben que lo que estaba diciendo es que todos han violado las leyes de Dios, right? God's laws, right? Y caen destituidos de la gloria de Dios, right? En inglés se usa la frase fall short, right? Fall short quiere decir que casi llegas, pero no fue suficiente. Y eso tú puedes decir: pues yo soy buena gente, pastor. Pues casi llegas, pero ser buena gente no es suficiente. Tú puedes decir: pero yo voy a la iglesia y doy ofrenda y llevo mi Biblia. Pues qué bueno, casi llegas a la gloria de Dios, pero eso no es suficiente, right? Caes corto, right? Caes corto. Cuando estábamos en la prepa, en el high school, había un muchacho que venía a la iglesia con nosotros y él era bueno a jugar baloncesto, el Tovar. Era bueno. This guy was real good. Y era un chaparito así, pero era bien bueno. Y cuando nosotros jugábamos entre los compañeros, a mí me tocaba, como decimos en inglés, to defend him, a defenderlo a él, ¿verdad? Y, habían veces que él, y como era chaparito, yo era un poquito más alto, él lo tiraba, yo levantaba mi mano y sentía así como la pelota
apenas pero lo metía. Y en inglés yo le decía, man, I almost got you, casi te agarré, casi te bloqueé, right? You know, I almost blocked you. Y él me decía, almost, right? Como casi, pero no lo hiciste, right? Y muchos creemos que casi o ya mero es suficiente con Dios, como ya mero le llego, casi, no, eso no es suficiente. Si hay pecado en tu vida, si no nos arrepentemos, si no dejamos que Dios nos perdona por medio de la sangre, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, casi y ya mero no es suficiente. It's not enough. It's not enough. Y eso es lo que caen destruidos de la gloria de Dios significa. Que porque hay pecado en nuestra vida, y todos hemos pecado, no podemos llegar a la gloria de Dios. To the glory of God. Vamos al capítulo 6. Esto es fácil. Romanos 3, 6. Ahí está luego, no te vas a perder. Marca esto en tu Biblia, porque es el mismo versículo. Capítulo 3, 23 y de ahí el 6, 23. Y dice el capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Y nos detenemos, right? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos aquí han pecado? ¿Cuántos han pecado? Right? Todos admitemos, somos pecadores, hemos pecado. Tenemos una deuda. Hay una paga. Y esta palabra, la paga del pecado, paga, literalmente quiere decir, es el sueldo que se le da a un soldado. El sueldo que se le da a un soldado. Quiere decir que hay una batalla, hay una guerra espiritual que está sucediendo. Y tú y yo esta mañana tenemos que hacer la decisión en qué ejército estoy. ¿Estoy en el ejército de Dios? ¿Estoy en el ejército del reino de Dios? Y si la respuesta es no, automáticamente estás en el otro ejército. El ejército que es anticristo, el ejército que es en contra de Dios. Ahora tú puedes decir, no pastor, yo no estoy en el ejército, pero tampoco estoy en contra. Nomás hay dos que tú puedes escoger, y no escoger uno es escoger el otro, right? No escoger ser parte del ejército de Dios es escoger a ser parte del ejército de este mundo, del diablo, de Satanás, de lo que es anticristo. En el siguiente servicio a las 12:30 viene un muchacho que yo me gradué del high school con él. Y él luego saliendo del high school entró al ejército, al army, y ya se jubiló, ya se retiró él en esos días. Y digo yo, mira, somos del mismo edad, jubilándose, retirándose, y yo apenas voy empezando. What's going on here, right? Like that, but it's okay. Y parte de jubilarse, de retirarse, es que le dan un paquete, right? Su paquete de retiro, a retirement package. Y tiene ya otro trabajo, son 2 cheques que van entrando de su trabajo y de su retiro. Right? Tú sabes que ser parte del ejército, ya sea el ejército de Dios, y si no eres parte del ejército de Dios, eres parte del otro ejército, hay un retiro que te espera. Es un retirement package. La paga del pecado quiere decir que hay un retiro, hay un pago, hay un plan que te está esperando. Y este pago, este retiro que te espera, la paga del pecado es muerte. Muerte. Right? Death. Y la palabra muerte quiere decir las miserias aquí en la tierra para vivir sin esperanza, y la miseria del infierno. Cuando se escribe esta palabra, la paga del pecado es muerte, los romanos entendieron que hablaban de las miserias de este mundo y las miserias que esperan en el mundo que sigue, lo que le llamamos el infierno. Anoche enseñé, sábados en la noche estamos estudiando Mateo, y anoche enseñé, el sábado pasado enseñé tocante la tribulación, y anoche tocante la venida del Señor. Y a mi derecha había un joven y a mi izquierda había un joven.
los dos casi del mismo edad y los dos vestidos muy similar. Y para el fin del servicio, cuando empecé a ministrar, a orar por el pueblo, los dos tocados por el Espíritu Santo. Y se terminó el servicio y uno se fue, pero el otro se quedó y fui a saludarle porque era su primera vez en la iglesia. Y le dije, mira, busca más de Dios. Busca una Biblia, tráete la Biblia, búscate una iglesia. Si no quieres congregarte aquí, búscate una iglesia donde te van a enseñar de la palabra. Pero busca a Dios. Y le dije, y tú vas a ver que Dios va a hacer un milagro en tu vida, va a transformar tu mente. Y vas a ver de repente que van a venir bendiciones a tu vida y tú vas a decir, esto es de Dios, like this is God. Pero si ignoras mi consejo, te va a ir mal, te va a ir bien mal. Porque la paga del pecado es muerte, miseria en esta vida y miseria en el infierno. ¿Cómo es el infierno? El infierno, no sé, nunca he ido. Y no espero ir. Mi fe es en Cristo Jesús. Pero yo tenía un maestro, les voy a decir lo que nos decía el maestro: no hagan esto, este es mi advertencia, ¿verdad? No hagan esto, pero es lo que nos decía un maestro. Nos decía un maestro de escuela dominical: ¿tú quieres saber cómo es el infierno? Pues, prende allí el estufa, ponle allí un sartén, ponle aceite, y cuando ya está bien caliente, ponle la mano y van a ver cómo es el infierno. No hagan eso, hay gente, lo que vamos a ver cómo es. No van a ver, yo les estoy diciendo lo que él nos decía, ¿right? Yo no sé, es un lago de fuego. Yo no sé si es literal o es en el sentido figurado. Una cosa sí sé, es que está tan horrible que esa es la manera que la Biblia lo describe. Y es tan horrible que tú no quieres ir allí. Y no quieres que tu familia vaya allí. Y no quieres que tus compañeros y tus seres amados vayan allí. Y es más, ni vas a querer que tu peor enemigo vaya allí. Por eso es importante a predicar el evangelio, porque hay poder y poder para la salvación. Otra de las definiciones de muerte es separación. Ser separado de Dios por la eternidad. Algo horrible. Aún en este mundo que vemos, ay, qué cosas tan feas. Cosas feas sucediendo en todas partes. Tú sabes que aunque hay todo esto sucediendo, también hay muchas cosas hermosas. Y la razón que hay muchas cosas hermosas, todavía hay gente que se ayudan, hay gente misericordiosa, hay gente que muestran amor. Y la razón es que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, se mueve también en este mundo. La iglesia todavía está aquí y eso se mueve en el mundo. Pero en el infierno, Dios es omnipresente, es presente en todo lugar, pero en el infierno no lo sientes. I mean, you just don't feel it. No lo vas a saber. Es lo peor de lo peor. Lo peor que tú te puedes imaginar. Ese es el infierno. That's hell. Y ser muertos, la paga del pecado es muerte, quiere decir ser separado de Dios. Mira, si yo caigo aquí, de repente, pum, caigo aquí muerto. Todos quieren saber de qué se murió. ¿De qué se murió? Murió el bisabuelo, 95 años de edad. ¿Y de qué se murió? Pues se murió de viejo, ¿cómo que de qué se murió, right? Pero queremos saber de qué se murió. Tenía cáncer, tenía 95 años, 99, 110. Por favor, déjalo que descanse en paz, like, jeez. Ahí está el pastor muerto. Unos van a decir: pastor, era bien malo, te apuesto que se murió porque no tenía un corazón, right? Y me pueden abrir y van a ver que hay un corazón allí. Negro, hecho de piedra, pero no, right? Hay un corazón. Otros van a decir: no, ese pastor que teníamos no era muy inteligente. Te apuesto que se murió porque no tenía cerebro. Y me pueden abrir allí y van a ver que ahí tengo un cerebro, ¿verdad? Tamaño de un cacahuate, pero como quiera, tengo uno, right? Have one, right? What's the matter? Todos los órganos van a estar allí. ¿Qué es lo que falta? El espíritu. Va a haber una separación. La muerte significa una separación del cuerpo y del espíritu. Y ese espíritu
sin Cristo Jesús, sin el perdón de Dios, ese espíritu no tiene esperanza. Pero gloria a Dios que hoy esta noche tú estás aquí recibiendo palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios que hoy estás recibiendo palabra. Y vemos que en el Evangelio hay poder para salvación. Y dice Cristo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo Jesús hay vida eterna. Hay esperanza. There's great hope in Jesus. So, cuando uno muere en Cristo Jesús, hay una esperanza. He ido con mi papá a muchos funerales. Y de ahí como pastor a mí también, como ministro, me ha tocado ir a ministrar en muchos funerales. Y hay una gran diferencia cuando la familia conoce de Cristo y tienen esperanza, a una familia que no tiene esperanza. Es triste, right? Es triste. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Right? Pero gloria a Dios que allí no termina ese versículo, sino que dice, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, esta palabra dádiva, en inglés se usa la palabra gift, que quiere decir que es un regalo, es un don de parte de Dios. En el griego es la palabra muy famosa que es carisma, ¿verdad? Es bien carismático. Esa es la palabra que se usa aquí. Y lo que Dios nos ha dado es una gracia y un favor que no merecemos. Todos han pecado y caen destruidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos merecemos el infierno. Todos merecemos de ser separados de Dios por la eternidad. Pero la dádiva, la carisma, la gracia y favor que Dios nos ha dado es que aunque eso es lo que merecemos, Él nos ha mostrado misericordia en que envió su Hijo para rescatarnos. He sent His Son to save us. Uno de mis versículos favoritos de Jesús es cuando Él dice, hablando de Él mismo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate por muchos. Qué bueno que vino el Salvador a rescatarnos a nosotros, un bola de miserables pecadores, pero vino a rescatarnos, a perdonarnos, a restaurarnos, a adoptarnos para que fuéramos hechos hijos del Dios viviente. Oh, thank you, Father, por esa misericordia. Thank you, Lord. Nos dio una gracia, un favor que no merecíamos. Pero al mismo tiempo, Dios no nomás te salvó. Mucha gente cree que la salvación es como un seguro. Pues ya no voy al infierno, ya, gloria a Dios. Y como, no, that's not where it ends. A venir a la salvación es el primer paso. It's the first step. Porque esta palabra, carisma, dádiva, también habla del poder que Dios le da a los creyentes. Del poder que Dios le da a los creyentes. Y tú tienes poder. El problema es que no ejercices tu poder, no lo pones en práctica. ¿Tú quieres aprender cómo orar por los enfermos? Vaya y ore por 100 enfermos y vas a aprender a orar por los enfermos. ¿Tú quieres a poder reprender demonios, espíritus inmundos? Vaya y reprende 100 demonios. ¿Dónde están, pastor? No sé, no los quiero buscar. Pero tú vaya y, si eso es lo que tú crees que ese es tu don, pues vaya y búscalos. Hay gente que ese es el don de ellos, de reprender así espíritu. Tú vas a ver, pero tienes que ponerlo en parte. Mira, tú vas a aprender a testificar. Ponte a testificarle a 100 personas. Y lo que te vas a dar cuenta es que en los primeros 1, 2, 3, 4, te vas a sentir raro. Vas a hablar como el pastor, Dios te ama, right? Te vas a poner nervioso, pero de repente vas a ver que va a venir un gracia, un favor sobre ti, un poder de lo alto, un poder de parte de Dios va a venir sobre. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Dios nos da, que la dádiva, el regalo, el don que Dios te da, la carisma que Dios te da, right? Te lo va a dar en Cristo Jesús.
Mi mamá, yo me río y admiro mucho a mi mamá, que ella va y que predicó, que fue a evangelizar en México y en Japón y en Perú. Pero ¿sabes qué es lo que admiro más de mi mamá? Todo eso, pero más que eso, es que ¿sabes hasta dónde va ella a evangelizar? Pasadena, Texas. Aquí en el pueblo, ¿right? Aquí en el pueblo ella va a evangelizar, ¿right? Desde chiquitos. Me recuerdo estando aquí en Burger King y ella miraba a una familia ahí y les preguntaba si eran hispanos. Hola, ¿cómo están? ¿Y a qué iglesia van? Y ahí va y les testificaba, ¿right? Mira, aquí en los apartamentos a cruzar la calle, más antes ellos se estacionaban aquí en el estacionamiento. Yo no tengo problema con eso, ¿right? El problema es el mugrero que nos dejaban. Unos cambiaban el aceite, hacían la mecánica y literalmente allí nos avientaban el aceite. Otros limpiaban su carro y ni en bolsa lo ponían, allí literalmente sacando basura y nos lo avientaban allí en el estacionamiento. Otros hacían mecánica y tomando allí sus cervezas y de ahí nos dejaban allí sus botellas de cervezas. Puse unos letreros y todavía no hicieron caso. Puse otros letreros, todavía no hicieron caso. Nos ocupamos a una grúa. Y mira, una mañana vino la grúa y bailó como unos 40 carros. Sin exageración, como unos 40 carros. No, vinieron bien enojados. Unos hasta le hablaron a la policía. La policía les apuntaba al letrero, como hay un letrero. ¿Y sabes qué? Mi mamá y otra hermana, allí en esos mismos apartamentos, a las 2 semanas andaban testificando. It's true. No invento esto. Y había gente que les decía: yo no quiero saber nada que ver con ese pastor porque le llamó la grúa y se llevó a mi camioneta, like that. Y tú dices: ¿y cómo la hermana Villarreal se atreven a ir allí a testificar? Porque hay poder en el evangelio. There is power in the gospel of Jesus. Y ese mismo don, carisma, que Dios le ha dado a ella, ir a testificar, y a otros de aquí de la iglesia, es para ti también. Pero tú tienes que estar dispuesto a creerlo y ponerlo en práctica, ¿right? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿right? ¿Qué es vida eterna? Vida eterna quiere decir una vida sin fin, ¿right? A life without end. A veces cuando toca hablar con jóvenes y pues se creen muy bravos y andan en pandillas y eso, les digo: mira, tu destino ahorita es uno de 2 lugares: es la muerte o es el bote, es llegar al cárcel, a la prisión. Y es igual a estar muerto. Ya no existes mientras que estás allí. Y vivir sin Cristo Jesús, el destino es la muerte, es el fin. Pero en Cristo Jesús, Dios te ha dado 3 cosas de la vida. 1, te da una vida nueva. New life, por eso se habla de nacer de nuevo. Jesús habló con Nicodemo y habló con él de nacer de nuevo, porque Dios, lo que te espera en Cristo Jesús es una nueva vida. Tus vicios en Cristo Jesús se desaparecen. Tus hábitos en Cristo Jesús se desaparecen. Tu mente transformado. Y con un poco de tiempo la gente dice: oye, ya no eres igual. Y tu respuesta es: porque he nacido de nuevo. Because I have been born again. Me mandó un mensaje una joven del siguiente servicio y me dice: pastor, ¿qué hago cuando he entregado mi corazón a Cristo, pero la familia cada rato me quiere recordar de cómo era? Le dije: pues ignóralos. Bueno, como no los puedes ignorar, es tu familia. Úsalo de testimonio y diles: es verdad, antes de Cristo yo así era,
Pero ahora en Cristo soy una nueva criatura. Now in Jesus, I'm a new creation. Te da una vida nueva. Dice Jesús, el ladrón, el diablo viene a robar, matar y destruir. Ese es el infierno. Esa es la miseria de este mundo. La paga del pecado es muerte. Esa es la muerte, la miseria de este mundo y la miseria del mundo después de la muerte, que es el infierno. Pero dice Jesús hablando de él mismo: mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Cristo vino a darte una nueva vida y vida en abundancia. Y de ahí dice Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vida nueva, una vida en abundancia, y vida eterna es lo que te espera en Cristo Jesús. Man, it's a good deal. No podemos dejar que esto pase. Una de las hermanas van al mall y ven allí un vestido que costaba 300 y lo tienen 50%, $150 es lo que cuesta. Y dice: ay, me lo tengo que llevar porque es a good deal. Yo digo: todavía te van a sacar allí 150, pero ok, te lo tienes que llevar porque pues es una buena oferta, right? It's a good deal, right? No lo necesitabas y se va a pasar ahí en el closet 6 meses, pero otro tema para otro tiempo. Después enseño de eso. Okay. Pero esto sí es una oferta que tú no quieres dejar pasar. This is an offer that you don't want to let pass. No quieres salir de aquí sin saber que lo que te espera para la eternidad son los brazos de un Padre que te ama. You don't want to leave here without knowing that what waits for you for eternity are the arms of a loving Father. Ok, vamos al capítulo 10. Let's go to chapter 10. Romanos 3:23, todos han pecado y caen destruidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es el paso que hacemos? ¿Qué es lo que literalmente ahora vamos a hacer? What do we do? Romanos capítulo 10, versículo 9, memorízatelo, anótalo. Son 3 versículos fácil aprendértelos. Versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Ya casi no se habla mucho de la salvación. Más antes tú le preguntabas a alguien: ¿eres salvo? Y ellos sabían, te decían: no, pues ya no he ido a la iglesia en mucho tiempo. Oye, ¿eres salvo? Y te dicen: me he alejado de Dios. Oye, ¿eres salvo? No, pero yo sé que Dios está tratando conmigo. Pero ahora el mundo, la sociedad es tan secular, desde las escuelas a las universidades, a Hollywood, a todo es tan secular que ahora tú le preguntas a alguien: ¿eres salvo? Y muchos no van a saber de qué hablas. ¿Salvo de qué? Creen que viene una tormenta o algo, right? They don't know. Y tú les tienes que explicar: salvo del infierno, salvo del pecado, de la paga del pecado, que es la muerte. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir confesar? Confesar quiere decir abiertamente declarar la verdad, que Jesús es el Señor. Por esto es importante. Mira, todo seguidor de Jesús públicamente tiene que decir: Jesús es el Señor. Tiene que mostrarlo. Y especialmente aquí en Estados Unidos. En este momento, octubre 2019, hay 200 millones de creyentes. 200 millones de creyentes en otras partes del mundo que están viviendo bajo persecución. They're being persecuted. Quiere decir que los están arrestando, que los están golpeando, que los están torturando, están agarrando a sus esposas y sus hijas y están abusando de ellos, right? Y muchos de ellos tienen que vivir, acá, como decimos en los jóvenes, en the DL, right? Acá abajo, like that, right? Pero aquí tú no tienes excusa, right?
Por eso es importante que cada creyente no solamente diga soy un creyente, sino que se bautice. Porque cuando tú te bautizas, tú ya estás diciendo públicamente, le estás diciendo al mundo, hey, ¿sabes qué? Jesús es el que es el Señor de mi vida, Él es el que manda en mi vida. So muchos de nosotros queremos creemos, pero aquí se habla de confesar. Y confesar es muy diferente a decir, porque tú puedes decir una mentira, pero no puedes confesar una mentira. Confesar es declarar la verdad. So, si declaras la verdad, que Jesús es el Señor, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, el Señor quiere decir que Él es el amo, que Él es el rey, que Él es el maestro. Es el título que se le da a Dios. Por eso en unas Biblias dice Jehová es mi pastor. En unos dice el Señor es mi pastor. Porque este es el título de Dios. Él es el Señor. No como el señor Martínez. No. Él es el Señor. He is the Lord. Que quiere decir que Él es el que manda. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, lo que estamos diciendo, los hombres, ya no manda mi mujer, primeramente. 2, yo ya no mando. 3, el que manda en mi vida, su nombre es Cristo Jesús. The one who rules in my life, his name is Jesus Christ. So, a confesar eso es decir, esta es la vida que voy a vivir. Entonces tu vida tiene que dar evidencia que Jesús realmente es el Señor de tu vida. Y de ahí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. A creer quiere decir que tú pones tu confianza en que Dios lo levantó entre los muertos. Dijo Jesús estas palabras: si destruyen este templo, hablando de Él mismo, en 3 días, dijo Él, yo lo levantaré. Aquí dice que Dios lo levantó entre los muertos. So, ¿qué quiere eso decir? Que Jesús es Dios. That Jesus is God. Y si tú pones tu fe en de que vino Jesús y murió, pero 3 días después Dios lo levantó, lo resucitó, se puso en pie, tú serás salvo. Es importante entender esto porque hay ministros en iglesias, entre comillas, cristianas hoy en día, que te dicen que no importa lo que tú crees, nomás con que crees sinceramente. Ellos dicen, en nuestra iglesia predicamos a Jesús, pero si en tu iglesia predican a Mohammed o Joseph Smith o Buda o lo que sea, con que tú tengas un fe sincero y seas buena gente, está bien, pero aquí nosotros predicamos a Jesús. Pero hay ministros cristianos en iglesias grandes que eso es lo que predican, iglesias grandes y iglesias pequeñas. Pues si al fin del día no importa lo que crees, pues ¿por qué vino Cristo Jesús y sufrió de la manera que sufrió? Porque cuando lo azotaron fue algo sumamente horrible. Y cuando lo crucificaron era una muerte tan horrible que era ilegal para los judíos hacérselo a su propia gente. Por eso lo entregaron a los romanos y los romanos lo crucificaron. Si tú puedes ser salvo por cualquier manera, ¿por qué sufrió tanto Jesús? La razón que Cristo Jesús sufrió tanto es porque solamente hay un camino, una verdad y una vida, y su nombre es Cristo Jesús. Ya para terminar dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. En la Biblia, todos los nombres en la Biblia tienen un significado. Todos los nombres. Abraham, Isaac y Jacob, cuando Jacob tuvo su primer hijo, era un varón y le nombraron Rubén, y eso es lo que Rubén significa, un varón. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado. El nombre de Jesús tiene su significado. Jesús significa Salvador. Cuando nosotros decimos Jesús, estamos diciendo Salvador. Cuando decimos Jesucristo, literalmente estamos diciendo el Salvador que es ungido de parte de Dios. The anointed Savior es lo que quiere decir en inglés Jesus Christ, the anointed Savior.
Dijo Jesús estas palabras, hablando de él mismo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y de ahí dice, y dar su vida por rescate por muchos. Cristo Jesús vino a salvarnos. Cristo Jesús vino a rescatarnos. Right? El Padre te ama tanto a ti, right, que no envió un ángel a rescatarte. Y no envió un profeta a rescatarte, sino que envió su Hijo unigénito a venir y rescatarte. Oh man, what a beautiful thing when you understand that. Y eso es lo que quiere decir, serás salvo, que Dios te ha rescatado. Vamos a ponernos de pie y pueden cerrar sus Biblias. A veces vienen hermanos después de un servicio. Dicen, pastor, voy a empezar a ir a ministrar a las prisiones, pero como usted es mi pastor, necesito su permiso. Y yo les digo, vayan. Otros vienen, pastor, vamos a empezar a ir a evangelizar, pero como tú eres nuestro pastor, te queremos avisar, queremos tu permiso. Y yo les digo, vayan. Otros vienen, pastor, nosotros vamos a ir a empezar a ministrar en los hospitales con los enfermos. Como usted es nuestro pastor, venimos a pedirle permiso y avisarle. Y yo les digo, vayan. Muchos de ustedes no han testificado, no han evangelizado, no han ido a predicar a Cristo porque dicen, el pastor no me ha dado permiso. En este momento a todos les estoy diciendo, vayan y prediquen a Cristo, vayan, evangelicen. Comparta lo que Dios está haciendo en tu vida. Tu testimonio es poderoso, lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en tu vida. Pero también aprende a sembrar la palabra de Dios, porque Dios siempre va a bendecir su palabra. Y déjame decirte, no te desanimes que tú le hablaste a alguien y no se entregaron a Jesús. No te desanimes. Porque en una ocasión escribió Pablo a los Corintios y les dice, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En estos últimos meses he visto a dos jóvenes que vinieron a la escuela aquí en Pueblos Road Christian School, y aquí en la iglesia venían los cultos de jóvenes, y yo siembré mucho en ellos, no solamente por medio de sus ministerios, pero aún personalmente. Y en estos meses he visto que se han bautizado, ¿verdad? Y cuando vi que se bautizaron, dije, mira estos, yo tanto que sembré y otro los bautiza, ¿verdad? Ya me molesté, pero ya me recordé, then I remember, right? Uno siembra y otro rega, pero el crecimiento es Dios. Tú siembra en tu familia. De repente Dios va a enviar otro ángel, otro mensajero que va a sembrar en ellos. De repente va a mandar a alguien. Y es más, ¿sabes qué? De repente va a llegar uno que les dijo todo al machetazo. Y allí se van a entregar y tú vas a decir, ¿cómo entendieron con él y conmigo no entendió? Dios está obrando en la vida de ellos, right? Tú nomás sigue orando y sigue sembrando la palabra de Dios en la vida de ellos. Déjame orar por ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros. Let me pray for you. Dios Padre, yo te doy gracias. Thank you, Lord. Gracias, Dios Padre, por tu palabra y por el testimonio de mis hermanos. Gracias por la comisión que Cristo nos ha dado de ir y hacer discípulos, y hay poder cuando evangelizamos. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Dele las palabras que ellos necesitan, Dios Padre. Deles las fuerzas, esa gracia y favor, esa carisma que ellos necesitan para mostrar tu amor, para mostrar tu misericordia. Hay muchas almas perdidas todo alrededor de nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros vecinos, compañeros. Gracias, Dios mío. Yo pido, Dios Padre, que estas palabras sean reales en la vida de este pueblo.
que lo tomamos, Dios Padre, de una manera que sepamos que aquí hay poder. There's power. Denos esa gracia, ese favor para poder testificarle a nuestra familia, a nuestros compañeros, a una gente desconocidos, extranjeros, poder hablarles de Cristo. El campo misionero empieza en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación y de ahí los países. Ayúdanos, Dios Padre. Help us, Lord. Help us. Oh, gracias, Dios mío. Llénanos con tu Santo Espíritu para que podamos tener el poder que necesitamos para hablar de Cristo. Fill us with your Holy Spirit, that we would have that power to speak of Jesus. Quizás hoy, esta mañana, tú dices: pastor, yo necesito a Cristo. Es difícil a compartir lo que tú no tienes. Es difícil a dar lo que tú no tienes. Quizás hoy, esta mañana, tú dices: ¿sabes qué? Yo quiero ese perdón de pecado. Yo entiendo que soy un pecador y caigo destituido de la gloria de Dios, pero también entiendo que hay perdón de pecado y hay vida eterna en Cristo Jesús. Quizás hoy, esta mañana, tú dices: yo quiero que esta sea la mañana que Jesús sea el Señor, el amo, el jefe de mi vida. Si esta mañana tú haces esa decisión, quiero que levantes tu mano. Levanta tu mano si tú haces esa decisión. Yo te veo, que Dios me los bendiga. I see you. Tú levanta tu mano, tú dices: sabes que esta es la mañana que yo quiero que Cristo sea el Señor de mi vida. Yo los veo, que Dios me los bendiga. Así, los veo allá en el balcón, que Dios me los bendiga. God bless you. Esta es una buena mañana. It's a good morning. Yo te veo, que Dios te bendiga. Oh, Dios mío, que nadie salga de aquí esta mañana sin la esperanza que hay en Cristo Jesús. Oh, Father, let no one leave here this morning without the hope that there is in Jesus Christ. Que hay salvación, que hay vida, que hay una vida nueva, que hay vida en abundancia, hay vida eterna en Cristo Jesús. Let no one leave here this morning without that hope that there's a new life, that there's abundant life, that there's eternal life in Jesus Christ. Iglesia, vamos a apoyar a estos que levantaron sus manos. Voy a pedir que todos vamos a confesar juntos. Todos vamos a levantar nuestras manos, especialmente los que levantaron su mano, que esta mañana quieres entregar tu corazón a Jesús. Todos vamos a levantar nuestras manos y todos vamos a confesar juntos. Di: Dios Padre, te doy gracias por tu palabra, y esta mañana yo pongo mis pecados, mis hábitos, mis adicciones delante de ti y pido que me perdones. Límpiame. Oh, lávame. Oh, gracias por tu perdón. Dios Padre, esta mañana yo confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor. Él es el amo, Él es el rey, Él es el dueño, Él es el jefe de mi vida. De hoy adelante yo vivo para Cristo. Yo vivo para Cristo. Tú di: yo soy tuyo, Dios Padre. 3 veces di: yo soy tuyo. Yo soy tuyo. I'm yours, Father. I'm yours. Dios Padre, yo pongo mi fe, pongo mi confianza en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por mí. Gracias, Dios mío, que porque confieso y creo esto, tú me prometes la salvación, y con la salvación tú me entregas una vida nueva, una vida en abundancia, y tú me has entregado la vida eterna. Gracias por esta esperanza. Ayúdame, Dios mío, a compartir con mi familia
con mis compañeros, con mis seres amados, que hay salvación en Cristo Jesús. Dele gracias a Dios por tu salvación. Dile gracias, gracias por mi salvación. Thank you, Lord. Gracias por mi salvación. Thank you, Lord. Gracias por mi salvación. Thank you, Lord.